Buenas tardes. Siendo las 13 horas con 27 minutos del día 16 de diciembre de 2024, estando constituidos en la Sala de Oralidad 1 de este Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, se inicia la 22ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extensión de Dominio y Laboral de este tribunal. Se pide al público en general mantener el orden y respeto en la presente sesión. Esta Sala Colegiada Mercantil se encuentra integrada por los magistrados: primera, licenciada en Derecho Ingrid Priego Cárdenas; segundo, licenciado en Derecho José Rubén Ruiz Ramírez; y tercera y presidenta, licenciada en Derecho Leticia Socorro Como Magaña, quienes actúan con él en la voz, el secretario de Acuerdo, licenciado Jorge Carlos Q. Icte. Sesión que se lleva a cabo con la finalidad de resolver los asuntos listados el día de hoy mismo, que se dieron a conocer al público por los medios digitales y en los estrados de esta sala. Buenas tardes, siendo las 13 horas con 28 minutos del día de hoy, 16 de diciembre de 2024, se declara abierta la 22ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio y Laboral. Señores magistrados, informo que respecto del acta de la 21ª sesión ordinaria, al igual que el acta de la presente sesión 22ª, serán sometidas a votación en la siguiente sesión que este órgano colegiado lleve a cabo. Señor secretario, proceda usted a dar cuenta del orden de los asuntos listados para resolver el día de hoy. Sí, señora magistrada presidenta, los tocas a sesionar el día de hoy son: de la ponencia primera, en la materia mercantil, 243-2020, 243-2024, 244-2024. De la ponencia segunda, los tocas 242-2024, 250-2024. De la ponencia tercera, los tocas 245-2024, 246-2024 y 251-2024. A continuación, se procede a dar el uso de la voz a la señora magistrada Ingrid Priego Cárdenas para la exposición de los proyectos correspondientes a la ponencia a su cargo. Señora magistrada, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, magistrada presidenta. Muy buenas tardes. Con el permiso de mis compañeros magistrados, en primer término pongo a su consideración el TOCA 243 del 2024. Este asunto es relativo a un juicio mercantil promovido por una institución de banca múltiple y otra persona física por su propio personal derecho en contra de los excepcionistas y otros. La propuesta de resolución sería declarar improcedente la excepción, atentas las siguientes consideraciones que ahora se exponen. El objeto de la litis lo constituyó la pretensión de la parte actora de rescindir un contrato de fideicomiso por causas que considera imputables a los fideicomitantes y la devolución de la cantidad comprometida y recibida de conformidad con la cláusula quinta de dicho fideicomiso en concepto de contraprestación, así como los intereses sobre dicha cantidad, contados desde el 18 de agosto de 2023 hasta el día en que se verifique el pago de las prestaciones reclamadas. La razón de la constitución de ese fideicomiso es que la fideicomisaria, al ser persona física de nacionalidad estadounidense y el bien inmueble fideicomitado, se ubica dentro de la franja de 50 kilómetros a partir de la costa que refiere el numeral 27 constitucional, en el cual se prohíbe a los extranjeros ostentar el dominio directo de tierras y aguas. En el presente asunto, del juicio no lo puede conocer un juez civil, pues es desprobado derecho que las acciones de rescisión de contrato de fideicomiso se refieren a la materia mercantil en la especie. Tenemos que la parte actora reclama respecto de un contrato de fideicomiso, el cual se encuentra regulado precisamente en la ley de títulos y operaciones de crédito, en donde se establece, conforme a los artículos primero
segundo y del segundo al 381, del 381 al 407, la naturaleza mercantil del contrato del fideicomiso, y de ahí que es indudable que los contratos de fideicomiso participan de una naturaleza mercantil. Por ello, la acción de rescisión de un contrato de fideicomiso, como la que ejercita legalmente la parte actora, debe tramitarse ante un juez especializado en materia mercantil. Máxime que en la especie tiene plena aplicación lo establecido por el artículo 1050 del Código de Comercio, que establece que cuando conforme a las disposiciones mercantiles para una de las partes que intervienen en un acto de esta naturaleza comercial y para la otra tenga naturaleza civil, la controversia que del mismo se derive se regirá conforme a las leyes mercantiles. Los excepcionistas confunden las figuras de rescisión y extinción. La rescisión implica el incumplimiento de las obligaciones pactadas y tiene efectos retroactivos, mientras que la extinción opera por causas externas o el cumplimiento del objeto. En el caso de la acción ejercitada por la parte actora es una rescisión derivada del incumplimiento, lo cual se encuentra plenamente regulada en la legislación mercantil. La procedencia de la vía mercantil se surte exclusivamente cuando el litigio deriva de un acto de esa naturaleza en términos del artículo 1049 del Código de Comercio, que a continuación, que en el engrose de este proyecto será transcrito literalmente, y de los artículos 4, 75 y 76, que sería, del cual se derivan los actos comerciales, siendo en el artículo 75 del enunciado de su fracción 24 establece como actos de comercio las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, como lo es el fideicomiso. Respecto al argumento que realiza la excepcionista sobre el tema de los vicios ocultos para pretender la improcedencia de la vía mercantil, se debe destacar que también los actos de comercio pueden tener vicios en ellos que deriven en la rescisión de los mismos, ya que estamos ante un contrato que resulta válido, pero por causas imputables a las partes puede no tenerse por cumplido. Si bien aún cuando el Código de Comercio no contiene precepto alguno en relación a los elementos esenciales de los contratos, como lo son el consentimiento y el objeto y el efecto que produce su ausencia, no debe perderse de vista que en términos del artículo 2 de dicho ordenamiento será aplicable la suplencia en su suplencia el Código Civil, el cual contiene los preceptos legales relativos a la nulidad de los actos jurídicos por vicios en el consentimiento en los artículos 1794 y 1795 de dicho ordenamiento. Por último, contrario al aseverado por los excepcionistas respecto de la carta de instrucción de la revisión de las constancias que integran el presente TOCA, se tiene que en la copia certificada de escritura pública por parte de la persona moral fiduciario del fideicomiso como poder dante, un poder general para pleitos y cobranzas limitado en cuanto a su objeto en favor de la fiduciaria y otros licenciados, estableciéndose que en la cláusula segunda que el objeto de dicho poder era la defensa del inmueble que constituye el fideicomiso, objeto de la presente litis, facultándolos para iniciar acciones legales en contra de los fideicomitantes por los graves vicios en la construcción que se presentan en el patrimonio del fideicomitado. Es por ello que se propone concluir que el órgano de primera instancia resulta legalmente competente para conocer del juicio oral mercantil instado y por consiguiente su titular, por ser una de las autoridades facultadas por la ley para tal efecto y haber sido elegida su competencia por la parte actora y tener jurisdicción en esta ciudad de Mérida, Yucatán, por lo que resulta notoriamente improcedente la excepción estudio. De las actuaciones contenidas en el TOCA en que se actúa, no se advirtieron elementos que hagan deducir que la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción se haya opuesto sin razón con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio, por lo que no se considera establecer las sanciones pecuniarias establecidas en el artículo 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio. De no existir comentario o observación alguna, consulto, señores magistrados, si se aprueba el proyecto presentado en votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor.
En el TOCA 243, diagonal 2024, por unanimidad de votos, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente número 247, diagonal 2024, relativo al juicio oral mercantil promovido. Gracias. El segundo asunto que pongo a su consideración es el TOCA número 244 del 2024. El presente asunto proviene del juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física en su calidad de parte actora ante el juzgado primero mercantil y por el otro, como parte demandada, el excepcionista, también persona física. El excepcionista opuso la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción, fundándose medularmente en que el juicio del cual dimana este TOCA debe resolverse por un órgano federal y no local, por cuanto las leyes que regulan los actos de comercio son del ámbito federal, y los intereses moratorios que en su opinión se rigen por el Código Fiscal de la Federación y que es una ley federal. Analizar el argumento del excepcionista, se declara o se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia, toda vez que el juicio del que deriva este TOCA es un ejecutivo mercantil sustentado en un pagaré que se rige por disposiciones de carácter federal, como lo son la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, cuya observancia y aplicación no solo corresponde a jueces integrantes del Poder Judicial de la Federación, como aduce el demandado, sino también a los jueces locales. En ese orden de ideas, la competencia para conocer del juicio ejecutivo instaurado en contra del demandado se surte a favor de un juez que conozca de la materia mercantil, que en el particular corresponde al orden común, ya que la parte actora, en ejercicio del derecho que le concede el mencionado precepto constitucional, eligió un juez del orden común para conocer el procedimiento de origen al presentar el escrito inicial de demanda ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles Mercantiles y Familiares, la cual fue turnada al Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, órgano con jurisdicción en todo el territorio de esta ciudad de Mérida, Yucatán, según el acuerdo EX07 110331-03, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Consecuentemente, la juez primera mercantil resulta competente para conocer de la presente controversia, así como también de las prestaciones accesorias e intereses moratorios, debido a que proceden de la deuda consignada en los 9 títulos de crédito base de la acción, intentada en el procedimiento sometido al conocimiento de la juez y que son regulados por las leyes mercantiles y no por el Código Fiscal de la Federación. Igualmente, la nombrada juzgadora es competente en razón del territorio en términos del artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio, toda vez que el documento base de la acción precisa como lugar de pago esta ciudad de Mérida, Yucatán. Por último, no ha lugar o se considera que no ha lugar a la imposición de la multa y sanción pecuniaria a que se refieren los artículos 1097 y 1118 respectivamente del Código de Comercio. De no existir observación alguna al proyecto presentado, pregunto, señores magistrados, si se aprueba el mismo en votación económica. Señora magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Por unanimidad de votos, en el TOCA 244, diagonal 2024, se declara improcedente la excepción de incompetencia opuesta ante la juez primero mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 686, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. A continuación, se procede a conceder el uso de la voz al señor magistrado José Rubén Ruiz Ramírez para la presentación de los proyectos correspondientes a la ponencia a su cargo. Señor magistrado, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señora magistrada presidenta. Con su permiso, señoras magistradas, someto a su consideración el proyecto del TOCA 242-2024,
Derivado del Juicio Ejecutivo Mercantil 646-2024 del Juzgado Primero del Primer Departamento Judicial, Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que la parte actual es una persona moral y la demandada una persona física, en la que se opuso a la excepción de incompetencia, aduciendo que corresponde a los tribunales federales su conocimiento. En el proyecto, a manera de síntesis, se propone declarar improcedente la citada excepción, en virtud de que del análisis del título de crédito base de la acción se advierte la sumisión expresa a los tribunales del domicilio de la obligada, en este caso el excepcionista, o sea, la ciudad de Mérida de Yucatán, aunado a lo anterior con base en lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 104 constitucional, se establece que para el caso de la controversia donde se vean afectados solamente intereses de particulares, hipótesis que se reactualizan en el presente asunto, opera la jurisdicción concurrente, aun y cuando el juicio instalado, así como el pagaré base de la acción, deriven de actos comerciales regulados por una ley de carácter federal, como es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Lo anterior en términos de lo que resolvió la primera sala de nuestro más alto tribunal en la contradicción de tesis 296-2009. Inclusive la parte actuadora del juicio acudió a los juzgados de fuero común con jurisdicción en este estado al entablar su reclamo, resultando clara la competencia del juzgado de origen. También se considera que no procede imponer al promovente la multa y sanción pecuniaria previstas respectivamente en los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, pues de las actuaciones no se advierte elementos que hagan deducir que se planteó la excepción sin razón o con el propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe, por lo que se propone declarar improcedente la excepción, para lo cual se instaron tesis correspondientes en el proyecto respectivo. Si no existe comentario alguno, consulto, señores magistrados, si se aprueba la propuesta presentada en votación económica. Señora magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Por unanimidad de votos, en el TOCA 242/2024, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada ante la juez primero mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en autos del Juicio Ejecutivo Mercantil con número 646/2024. A continuación se somete a su consideración el proyecto del TOCA 254-2024, derivado del Juicio Ejecutivo Mercantil 508-2024, del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que la parte actual es una persona moral y la demandada una persona física, en la que esta última opuso la excepción de incompetencia, aduciendo que es del conocimiento de tribunales federales. A manera de síntesis, en el proyecto se propone declarar improcedente la excepción, ya que del título de crédito base de la acción se advierte que la sumisión expresa a los tribunales del domicilio de la obligada, esto es el excepcionista, en la ciudad de Mérida de Yucatán, aunado que en términos de lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 104 constitucional, en cuanto establece que para el caso de controversias en donde se vean afectados solamente intereses particulares, supuesto jurídico que se actualiza en el presente caso, opera la jurisdicción concurrente, aun y cuando el juicio instaurado, así como el pagaré base de la acción, deriven de actos comerciales regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito de carácter federal. Lo anterior, según lo resolvió la primera sala de nuestro más alto tribunal de la Nación en la contradicción de tesis 296-2009. Inclusive la parte actual del juicio acudió a los juzgados de fuero común con jurisdicción en ese estado a establecer su reclamo, resultando clara la competencia del juzgado de origen. Por otro lado, se considera que no ha lugar a imponer sanción pecuniaria o multa establecidas en los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio. Por las actuaciones del TOCA no se advierte que se haya planteado la excepción sin razón o con el propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Un lado, a que en el proyecto se invocan las tesis jurisprudenciales que apoyan lo razonado. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción. De no existir observación alguna a la propuesta planteada, consulto, señores magistrados, si se aprueba la misma en votación económica. Señora magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Por unanimidad de votos, en el TOCA 250/2024, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada ante la juez primero mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en autos del Juicio Ejecutivo Mercantil número 508/2024.
Con el permiso de los señores magistrados, a continuación someto a su consideración la propuesta de resolución del TOCA 245/2024, que deriva del conflicto competencial suscitado entre los juzgados primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado y segundo mercantil del primer Departamento Judicial del Estado respecto de diverso juicio mercantil que les fue turnado para su conocimiento. En el proyecto se determina que se actualiza el referido conflicto competencial en virtud de que ninguna de las juzgadoras a las que les fue turnado el asunto aceptaron conocer de él. La juez de oralidad mercantil, al proveer la contestación de la demanda en la cual el demandado opuso la reconvención, determinó en relación a esta que la nueva acción surgida en juicio provenía de la misma causa de la acción principal, pero que no reunía las condiciones establecidas en el artículo 1390 bis, que era una acción declarativa de cuantía indeterminada, por lo que determinó cesar en el conocimiento del asunto. Por su parte, la juez segundo mercantil consideró que, por el contrario, en el caso sí existía cuantía determinada en virtud de que la parte actora reclamó la cantidad de 1.617.968 pesos moneda nacional, que se estaba ante la presencia de acciones de diversa naturaleza, donde no se podía dividir la continencia de la causa y que por ende la competencia seguía correspondiendo a la juez primigenia, respecto de quien dijo debía seguir conociendo del asunto hasta su conclusión. Con base en lo anterior, se determina en el proyecto que el conflicto competencial suscitado es en torno a la cuantía. Se precisa que los juzgados entre los cuales se suscita dicho conflicto, ambos son competentes para conocer de la materia mercantil. En lo que toca al juzgado de oralidad, únicamente le corresponde conocer de los procesos que en materia de oralidad mercantil establece el Código de Comercio y que entre dichos procesos se encuentra contemplado el juicio oral mercantil. Se puntualiza que en este tipo de juicios no se sustancian aquellos de tramitación especial establecidos en el Código de Comercio y en otras leyes, ni los de cuantía indeterminada, sino todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía, según se advierte de lo establecido en los numerales 1390 bis y 1390 bis 1 del ordenamiento mercantil antes referido, lo que implica que la prestación principal debe ser de carácter pecuniario. Después se hace ver que en el caso en particular el actor reclama la rescisión de un contrato de compra-venta a plazos y como consecuencia de tal rescisión demanda el que se le restituya la cantidad de 1.617.968 pesos, entre otras prestaciones, y la demandada en la reconvención que opuso al contestar el controvertido demandó la nulidad de ese mismo contrato de promesa de compra-venta. Se determina que en ambos supuestos ubican el asunto como un negocio de cuantía determinada, pues en la acción principal se demanda la restitución de determinado importe y la acción que se promueve con la reconvención, aun cuando se trata de una acción declarativa, su procedencia tendría efectos liberatorios del adeudo cuya restitución pretende la actora del principal, por la suma de 1.617.968 pesos moneda nacional. En tal orden de ideas, se razona que la acción reconvencional, aun cuando declarativa, es de cuantía determinada, pues aunque no incluye la reconveniente entre las prestaciones que reclama la liberación de ese adeudo, afirma en los hechos de su reconvención que su representada no adquirió obligación alguna respecto del citado contrato, ni adeuda cantidad alguna. Por consiguiente, de proceder su acción, esta tendría como consecuencia el desvanecimiento de la obligación pecuniaria que se le reclama en la demanda principal, consecuencia que no obstante es de naturaleza negativa, tiene un valor económico, pues expresa una cantidad monetaria distinta a los intereses y accesorios, con independencia de que no genere una condena de dar, sino de no cobrar determinada cantidad, lo que debe tomarse como suerte principal. Por lo que se determina que la acción pretendida en la reconvención sí tiene un valor pecuniario, que es precisamente el importe del que se vería liberada la reconveniente en caso de la procedencia de su acción, lo que refleja la cuantía determinada que la ley exige para la procedencia de la vía oral mercantil, y atendiendo al contenido del artículo 1390 bis del Código de Comercio, que establece que se tramitarán en este juicio todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía,
se llega a la conclusión que corresponde conocer de dicho juicio al Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado, con jurisdicción en todo el territorio del Estado de Yucatán, a quien primeramente fuera turnado para ese efecto. Por lo antes expuesto, en el proyecto, una vez verificada la existencia del conflicto competencial suscitado entre los juzgados antes referidos, se propone así declararlo y que se actualiza la competencia del Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado para conocer del asunto. Habiéndose presentado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario u observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. Por mi parte, suficientemente analizado, ya en disposición de emitir mi voto. Gracias. En los mismos términos por mi parte. Procede el secretario a tomar la votación. Sí, señora magistrada presidenta. Procedo a solicitar la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. Señora magistrada primera, Ingrid Pireo Cárdenas. A favor. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Leticia Socorro como Magaña. A favor. Señora magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. En el TOCA 245/2024, por unanimidad de votos, se declara que el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado es el órgano legalmente competente para conocer del procedimiento por las razones antes expuestas. Pongo a consideración el proyecto de resolución del TOCA 246/2024, el cual deriva de la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante la juez tercero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 189/2024. El demandado básicamente argumenta que la materia mercantil es de competencia federal, por lo que un juzgado del fuero federal es quien debe conocer de la controversia. En el proyecto se puntualizaron las disposiciones contenidas en la Constitución Federal y en los artículos relativos a la competencia establecidos en el Código de Comercio. Seguidamente, y para sustentar la competencia de la resolutora de origen, se consideró que si bien es cierto que los pagarés base de la litis se rigen por disposiciones de carácter federal, como son el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, no debe perderse de vista que en la fracción segunda del artículo 104 de la Constitución Federal, el constituyente estableció la jurisdicción concurrente entre los jueces y tribunales de la Federación y los del fuero común para conocer aquellas controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, cuando solo se afecten intereses particulares, y otorgó al actor la potestad para elegir el fuero del órgano jurisdiccional que debe conocer del asunto. De los instrumentos de crédito objeto de la litis aparece que fueron signados en esta ciudad de Mérida, Yucatán, precisándose en él como lugar de pago dicho municipio, obligándose el hoy excepcionista a pagar incondicionalmente a favor de la parte actora la cantidad que en los mismos se indica, lo que actualiza el supuesto establecido en la referida fracción segunda del artículo 1104 del Código de Comercio, que alude al lugar designado para el cumplimiento de la obligación, por lo que no queda duda de que la competencia para conocer del juicio de origen se surta a favor de un juez con jurisdicción en esta ciudad, y habiéndose considerado que el asunto sujeto a estudio solo se afectan intereses particulares, ya que las partes del juicio son particulares y no representan los intereses del Estado, sino sus propios intereses, se concluye que puede conocer del juicio en cuestión tanto los juzgados y tribunales federales como los locales del orden común a elección del actor.
En esa tónica, se determinó que la competencia para conocer del juicio en comento se surta a favor de un juez que conozca de la materia mercantil y cuya jurisdicción comprenda la ciudad de Mérida, Yucatán, ya sea del orden federal o del orden común. Empero, tomando en consideración que la actora del juicio de que se trata eligió un juez del orden común para conocer del procedimiento de origen, lo que resulta evidente por cuanto presentó su escrito inicial de demanda ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados estatales, la cual fue turnada al Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado para la sustanciación del juicio de que se trata, órgano con jurisdicción en todo el territorio de la ciudad de Mérida, Yucatán, según el Acuerdo General número EX07-110331-03. Es por ello que el órgano de primera instancia resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado, habiéndose citado como apoyo las diversas tesis que respecto del tema de la competencia ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, estimo que no procede imponer al excepcionista la multisanción pecuniaria previstas en los numerales 1097 y 1118 del Código de Comercio por no existir razón alguna que lo amerite. Y es por ello que se propone declarar improcedente la excepción opuesta. Si no existe comentario alguno al proyecto, señores magistrados, consulto si se aprueba en votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. En el TOCA 246, diagonal 2024, por unanimidad de votos se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 189, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Finalmente, señores magistrados, someto a consideración el proyecto de resolución del TOCA 251, diagonal 2024, el cual deriva de la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en el expediente 507, diagonal 2024. La parte demandada señala en lo fundamental que la juez de origen no es competente para conocer del juicio iniciado, sino que lo es un juez del fuero común civil, ya que lo que demanda la parte actora es la rescisión de un contrato de promesa de compra-venta que es de naturaleza civil y que dicho contrato no es de los que se encuentran enmarcados en el artículo 75 del Código de Comercio. Para determinar la competencia del juzgador que debe resolver la controversia de origen, es pertinente atender a la naturaleza del contrato base de la acción y en ese tópico del escrito inicial de la demanda se advierte que la actora reclama a la persona moral demandada, entre otras prestaciones, el pago de la cantidad de 551,000 pesos moneda nacional, importe que pagaron en diversas sumas desde el mes de septiembre de 2023 al mes de mayo del año 2024 a la persona moral demandada por la venta y enajenación de un lote, como consta en la cláusula segunda del contrato de promesa de compra-venta, que es el contrato base de la acción, de fecha 5 de octubre de 2023, que celebraron por una parte como promitente vendedora la persona moral demandada por conducto de su apoderado general y por la otra la actora como parte promisuaria compradora. Con base en lo anterior, se advierte claramente la existencia de una promesa de compra-venta como acto de comercio, promesa mercantil, ya que la esencia del juicio natural se funda en la controversia existente sobre el cumplimiento de un acuerdo de voluntades cuyo propósito era la especulación comercial. Esto es, entre las partes del juicio de origen surgió un conflicto en razón al cumplimiento del contrato de compra-venta del inmueble en cuestión, el cual se realizó con una finalidad de especulación comercial, pues pactaron un precio por dicha operación, por lo que la parte excepcionista obtuvo una ganancia, circunstancia que se encuentra claramente comprendida en el numeral 75, fracción segunda del Código de Comercio. En tal virtud,
Si la empresa demandada como promitente vendedor realizó la promesa de compra-venta a favor de la actora como parte promitente compradora, resulta indudable que la naturaleza del contrato es mercantil, eso bajo dos premisas. La primera, porque son actos de comercio los que se realizan por medio de las personas jurídicas, dado que la forma económica con la que el acto se efectúa es lo que explica su sujeción a la ley comercial. Y la segunda, porque el vendedor realiza actos de comercio, por lo que, contrario a lo argumentado por la parte excepcionista, la materia del asunto principal es de naturaleza mercantil, atendiendo a lo dispuesto por el numeral 1049 del Código de Comercio. Los argumentos de la parte demandada con los que sustenta su excepción carecen de razón y sobre todo de sustento legal, pues se basan en esencia que lo que demanda la parte actora es la rescisión de un contrato de promesa de compraventa que es de naturaleza civil y que dicho contrato no es de los que se encuentran enmarcados en el artículo 75 del Código de Comercio. Empero, como ya he expuesto, se consideran actos de comercio cuando se relacionan con la especulación comercial, entre los que se encuentran los que son celebrados con la finalidad de realizar actos de comercio, como lo fue en el presente asunto, dado que la persona moral demandada o excepcionista se encuentra vinculada con la compra y venta de bienes muebles e inmuebles, por lo que celebró el acuerdo de voluntades con el propósito de especulación comercial. Entonces, dicha compraventa tiene naturaleza mercantil, de modo que si el artículo 1050 del Código de Comercio es contundente en disponer que cuando conforme a las disposiciones mercantiles para una de las partes que intervienen en un acto, este tenga naturaleza comercial y para la otra tenga naturaleza civil, la controversia que del mismo se derive se regirá conforme a las leyes mercantiles, debiendo el juzgador atender a esa disposición sin que la circunstancia de que la compra y venta futura sea relevante, pues esa cuestión es intrascendente para determinar la competencia civil o mercantil, sino lo importante es la naturaleza del contrato. En el proyecto se citó por igualdad de razón la jurisprudencia con el rubro compraventa de bienes inmuebles, procede de la vía mercantil para dirimir controversias derivadas de la celebración de los contratos relativos cuando para uno de los contratantes el acuerdo de voluntades sea la naturaleza comercial. Condiciones en las que no le asiste la razón a la parte excepcionista, pues adversamente a lo que señala, se tiene que la juez de origen está legalmente facultada en razón de la materia para conocer de la contienda mercantil sometida a su consideración. Por lo que el juzgado primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado se estima competente para conocer del juicio oral mercantil en razón de que la contienda es de cuantía determinada, no se trata de aquellos juicios que ameriten tramitación especial y tiene jurisdicción en todo el territorio del Estado de Yucatán. Finalmente, se determinó que no procede imponer la multisanción pecuniaria previstas en los numerales 1097 y 1118 del Código de Comercio, al no advertirse razones que justifiquen su imposición, por lo que se propone declarar improcedente la excepción hecha valer. Y señores magistrados, de no existir comentario alguno, pregunto si se aprueba la propuesta presentada en votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. En el toca 251 diagonal 2024, por unanimidad de votos, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante la juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente número 507 diagonal 2024 relativo al juicio oral mercantil promovido.
Habiéndose agotado los asuntos listados, siendo las 14 horas con 8 minutos, se declara cerrada la presente sesión.